Cordial saludo. Este video está relacionado con la actividad de reconocimiento inicial momento 1, Introducción a la programación de computadoras, del programa Ingeniería de Sistemas, curso Algoritmos, código 301-303 del grupo 91. El tutor asignado es el señor Hernando José Peña Hidalgo, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a iniciar por mi presentación personal. Mi nombre es Viviana Eugenia Uribe Chamorro, código 29606-788, tengo 33 años. Email sky vivipradera@hotmail.com, mi número de celular es 314-745-1569. Mi ocupación es coordinadora de cobranzas en una empresa de créditos en la ciudad de Palmira. Soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEA Palmira. Algunos de mis gustos y aficiones son jugar fútbol, la natación, me encantan las flores y la naturaleza. Actualmente resido en una zona rural de Pradera Valle del Cauca. Tengo un lobo siberiano como mascota llamado Sultán. En este punto vamos a hablar de la estructura y temática del curso. El curso de algoritmos pertenece a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNA, dirigido a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Es un curso de tipo metodológico compuesto por 3 créditos con metodología teórico-práctico. La temática del curso está orientada a lograr una formación que permita formar ingenieros capaces de dar soluciones a problemas, capaces de planear, asesorar y dirigir proyectos. El contenido del curso está orientado a la introducción, a la lógica, para la solución de problemas, así como también los lenguajes de programación y a la introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a hablar de la introducción a la programación de computadoras. Como primer punto tenemos qué es la programación de computadoras. La programación de computadoras es lograr que a través de secuencias ordenadas una computadora haga lo que nosotros deseamos. La programación de computadores es de gran importancia para nuestro proceso académico como ingenieros de sistemas, ya que a través de ella podemos automatizar tareas y desarrollar aplicaciones que brinden solución a problemas planteados. De igual manera, la programación nos permite ahorrar tiempo y costos generados por procesos de tareas manuales. Como segundo punto tenemos la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas, son sistemas estructurados de comunicación. Se puede decir que inician como lenguajes de bajo nivel, como son los lenguajes de máquina y ensambladores. La primera generación del año 1940 a 1950 es donde se presentan los lenguajes de máquina, que consistían en sucesiones de dígitos binarios. Eran difíciles de leer, de entender y de corregir. En la segunda generación se da a finales de 1950. Lenguajes ensambladores. Las instrucciones se presentan con símbolos fáciles de reconocer, conocidos como mnemotécnicos, que son técnicas o procedimientos de asociación mental de ideas. Este lenguaje era encargado de tomar algunas palabras comunes a una persona y traducirlas al código de máquina. Y posteriormente se van desarrollando lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que permiten la comunicación en lenguaje natural y que permiten resolver problemas. La evolución de los lenguajes de programación continúa tanto en la industria como en la investigación. Entre los lenguajes de programación podemos hacer una clasificación según el nivel de abstracción. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel es por excelencia el código máquina. A este le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al programar en ensamblador se trabajan con registros de memoria de la computadora de forma directa. Están los lenguajes de medio nivel, que son considerados por algunos expertos como lenguajes de medio nivel, como es el caso del lenguaje C, al tener ciertas características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel, pero teniendo al mismo tiempo ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al humano y por tanto de alto nivel. Y tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos de lenguajes naturales como el inglés.
En PATSI, el lenguaje de alto nivel más conocido, los comandos como ipcontador, 10 10 stop pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si contador es igual a 10. Por desgracia para muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de que las computadoras parecen comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una forma rígida y sistemática. Para hablar de la evolución histórica de los lenguajes de programación, podemos decir que inicia desde los años 1940. En el año 1943, diseñado pero sin implementar durante medio siglo, están los lenguajes Plan Calcul y el lenguaje ENIAC. Del año 1949 a 1954, cada conjunto de instrucciones estaba destinado a un fabricante específico, como son los lenguajes ENIAC, el C10, el BINAP, luego evolucionaría a UNIVAC. En el año 1950 a 1955 aparecen los ordenadores primitivos. Están los lenguajes ensamblador, lenguajes experimentales de alto nivel. Del año 1956 a 1960 aparecen ordenadores pequeños, caros y lentos, cintas magnéticas, compiladores e intérpretes, optimización de código, como son Fortran, Algol 58 y 60, COBOL y LIS. Del año 1961 a 1965 aparecen ordenadores grandes y caros, discos magnéticos, sistemas operativos, lenguajes de propósito general. Aparecen lenguajes como Fortran 4, COBOL 61 extendido, Algol 60 revisado y Snowball. Del año 1966 a 1970 aparecen ordenadores de diferentes tamaños, velocidades, costos, sistemas de almacenamiento masivo de datos, sistemas operativos multitareas, interactivos, compiladores con optimización, lenguajes estándar, flexibles y generales, como son APL, PL, Fortran 66, COBOL 65, Algol 68, Snowball 4, Simula 67, BASIC, APL 360. Continuamos del año 1971 a 1975. Aparecen microordenadores, sistemas de almacenamiento masivo de datos pequeños y baratos, programas estructurados, ingeniería del software y lenguajes sencillos, como son Pascal, COBOL 74 y PL. En el año 1976 al 80 aparecen ordenadores baratos y potentes, sistemas distribuidos, programados de tiempo real, programación interactiva, abstracción de datos, programación con fiabilidad y fácil mantenimiento, como son lenguajes ADA, Fortran 77, Prolog y lenguaje C. En el año 1983 aparecen lenguajes compilados en tiempo real como el lenguaje ADA. En 1984, la inteligencia artificial, el lenguaje intermediario, cálculos matemáticos y lenguaje interpretado. Entre ellos tenemos lenguajes como Common Lisp, MATLAB y Eiffel. En el año 1986 son lenguajes orientados a objetos y basados en mensajería altamente dinámica. Es un lenguaje orientado a concurrencia y funcional de alto nivel, como son el Objective, el Erlang y el Perl. En 1988 se permite escribir scripts y programas de mayor complejidad con interfaces gráficas, utilizando áreas científicas en ingeniería, matemática y áreas computacionales. Algunos lenguajes son el TCL y matemática. Y en el año 1989 aparece el lenguaje FL para VACATS. Ya para los años 1990 es donde nace la era del Internet. A través de esta era se han desarrollado diversos lenguajes de programación que permiten el desarrollo de diversas aplicaciones, como son lenguajes Java, aplicaciones para servidores web, JavaScript y otros lenguajes importantes como Haskell. En el año 1991, lenguajes como Python, Visual Basic, HTML, Ruby. En el año 1993 y Lua. En el año 1994 tenemos lenguajes como Cloud, parte del ANSI Common Lisp. En el año 1995 tenemos lenguajes como Java, Delphi, JavaScript, PHP. En el año 1996 tenemos lenguajes como Web, DNA,
En 1997 tenemos el lenguaje Revol. En 1999 tenemos lenguajes Dev. En el 2000 tenemos ActionScript. En el año 2001 tenemos lenguajes como CNumeral y Visual Basic.net. En el 2002 tenemos lenguajes CFnumeral. En el año 2003 lenguajes como Groovy, Scala y Factor. En 2007 tenemos el Cloudflare. En el 2009 tenemos Go. Y en el 2011 tenemos lenguaje Dart. En la actualidad podemos decir que la evolución de los lenguajes de programación continúa en la industria como en la investigación, pues a través de ellos se pueden desarrollar diversas aplicaciones permitiendo la automatización de procesos aplicables a nuevas tecnologías. Algunos lenguajes son Java, Objective-C, PHP, SQL, Java, CNumeral, JavaScript, Python, Ruby y C++. En el tercer punto vamos a hablar de la diferenciación de 5 lenguajes de programación, incluido el CNumeral. Tenemos el PHP, el CNumeral, el Ajax, el JavaScript y el Perl. El PHP es una mezcla entre interpretación y compilación para intentar ofrecer a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad. El PHP compila para tu código una serie de instrucciones llamadas opcodes, siempre que estas son accedidas. El PHP es recopilado cada vez que se solicita un script. Esto es diferente a la manera convencional de compilación de lenguajes como C++, donde el código es compilado a código ejecutable. El lenguaje CNumeral es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. La diferenciación es que su síntesis básica deriva de C sobre C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, el cual es similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. CNumeral fue diseñado para combinar el control a bajo nivel de lenguajes como C y la velocidad de programación de lenguajes como Visual Basic. El lenguaje Ajax no es un lenguaje exactamente, su nombre viene dado por el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML y es posiblemente la mayor novedad en cuanto a programación web en estos últimos años. Podemos desde una página web leer datos o enviar de un formulario sin necesidad de recargar la página. El lenguaje JavaScript se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente porque es un navegador que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. La razón de mayor peso es que es utilizado por millones de páginas web para validar formularios, crear cookies, detectar navegadores y mejorar el diseño. Su fácil aprendizaje lo hace un lenguaje muy demandado. Y el lenguaje Perl es la alternativa más popular PHP, seguramente porque es el lenguaje más antiguo dentro de las alternativas. En Internet nos encontramos numerosos recursos que utilizan Perl. Muchas de las aplicaciones open source requieren Perl instalado correctamente. Perl tiene una ventaja y es que es muy flexible y también tiene una gran cantidad de módulos descritos. La principal causa de la apariencia de Perl es por la afición de sus desarrolladores a la escritura en una línea, empaquetando numerosas funcionalidades en una sola línea de código. La potencia de Perl a la hora de procesar grandes cantidades de datos lo hace realmente popular a la hora de desarrollar aplicaciones al lado del servidor. En el punto 4 vamos a hablar de las tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Algunas tendencias de la programación son aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, construcción para los lenguajes de programación, la utilización de mecanismos alternativos, desarrollo de software, seguridad, confiabilidad y control de la información e integración de bases de datos. En el punto 5 vamos a hablar a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación son los procedimientos y normas que se siguen en la construcción del software. Ayudan al equipo a desarrollar o crear código mantenible, escalable, entendible y documentable. Están definidas según la metodología de desarrollo del software. Las más usadas son RUF y XP. RUF
o proceso unificado racional consiste en un proceso interactivo que sigue 4 fases de un proyecto de desarrollo de software como son iniciación, elaboración, construcción y transición. El XP, el objetivo principal es simplificar al máximo posible las tareas de ingeniería, presentar reglas, documentos y pasos que se deben seguir, con la finalidad de intentar abarcar el mayor número de problemas y situaciones diferentes. XP se basa en 4 valores de suma importancia como son la comunicación, simplicidad, regeneración y valor. Podemos concluir que las buenas prácticas de programación son las reglas o lineamientos que se deben seguir para producir códigos de alta calidad. En el punto 6 vamos a hablar del lenguaje de programación C-numeral en versiones 2013-2015. El lenguaje C-numeral es un lenguaje de propósito general orientado a objetos de la plataforma .NET creado por Microsoft. Es un lenguaje de programación simple diseñado para aplicaciones empresariales. El lenguaje C es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de sus características en cuanto a instrucciones, expresiones y operadores. C-numeral presenta considerables mejoras e innovaciones en cuanto a seguridad, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados, liberación de memoria. C-numeral proporciona acceso a los tipos de API más comunes como Net Framework, COM, automatización y estilo C. Admite también el modo Unsafe, en el que se puede utilizar punteros para manipular memoria que no se encuentra bajo el control del recolector de elementos no utilizados. Por último, deseo hacer una breve despedida, ya que este trabajo es de gran importancia, que con su elaboración hemos reconocido temas relacionados con la programación, la evolución histórica de los lenguajes y su aplicación, los cuales son fundamentales en nuestra formación como ingenieros de sistemas. Muchas gracias.